Buenas noches, gracias a Dios por el día que nos ha dado, gracias a Dios por permitirnos estar a través de este sistema conectados para compartir estos minutos de oración y de estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a orar por cada una de sus necesidades. A partir de este momento ya puede comenzar a escribir en el chat qué petición tiene, qué quiere que Dios haga en su vida. Si oramos con fe, como lo vamos a hacer, vamos a tener una respuesta segura de parte de Dios, porque Dios lo ha dicho: clama a mí, yo te responderé, me invocará y yo te responderé. Eso es lo que la palabra del Señor dice, y Dios no miente. Compartiremos la palabra. Hoy Ivonne estará enseñándonos la palabra del Señor, pero también tendremos las preguntas, las respuestas, un tiempo para alabar al Señor, para expresarle nuestra gratitud y, como dije antes, la oración intercesora para un milagro. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Leemos el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta célula. Hoy, Señor, nos disponemos para ti, conforme a tu palabra. Tu palabra dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias porque tú confirmas tu buena palabra en esta célula. Bendecimos a cada persona que se conecta a través de la emisora, a través de Ambiente Estéreo, a través de este canal. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Oramos, Señor, por esa persona que está cargada, confundida, declarando, Señor, que este momento es un momento especial, es un oasis en el desierto, por lo que tú vas a hacer en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas tu palabra, y esa palabra que no vuelve vacía hoy queda implantada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y va a producir mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Teníamos un texto para meditar durante la semana, Marcos 10:27. Recordémoslo. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Otra vez, Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 27. Para esta semana, Jeremías 33, 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. A ver, hagámoslo todos una vez más. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Otra vez. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Vamos a alabar al Señor. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas. Antes quiero recordarle los horarios. Tenemos reuniones en la sede principal los días sábados y domingos. Ahí aparece la dirección, calle 17A, número 3361. Los sábados 6 de la mañana, 4 de la tarde, domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, calle 135, número 17A39, en el barrio El Contador, los martes 9:30 de la mañana, oración, intercesión, estudio bíblico. Los días sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana, gran celebración. Asista con su familia, será un gozo poder compartir con ustedes estos momentos. Gracias por su generosidad,
Gracias por sus donaciones, por lo que han estado consignando en la tesorería del templo. Ese dinero la iglesia lo está usando para la expansión del reino, para el sostenimiento de la obra misionera y evangelística. Que el Señor multiplique esa semilla al 100 por 1. Bendigo su trabajo, bendigo sus finanzas, en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas, y luego Ivonne nos compartirá la palabra. Toda nación te alaba, toda nación te alaba, toda nación te alaba. Alabemos juntos al Señor. Toda nación te alaba, con cánticos adora a su Salvador, aleluya. Hosanas cantando, un gran coro alabando para el Rey de Reyes. Toda nación te alaba, toda nación te alaba, toda nación te alaba. Toda nación te alaba, toda nación te alaba, con cánticos adora a su Salvador, aleluya. Hosanas cantando, un gran coro alabando para el Rey de Reyes. Toda nación te alaba, toda nación te alaba, toda nación te alaba. Que toda lengua y nación se adore al Santísimo. Que toda raza y todo credo levanten alto a su Señor. Vamos a decir todos: toda nación te alaba, Señor. Toda nación te alaba, con cánticos adora a su Salvador, aleluya. Hosanas cantando, un gran coro alabando para el Rey de Reyes. Toda nación te alaba, toda nación te alaba, toda nación te alaba. Aunque color distinto y el idioma también, por la sangre de Cristo somos uno en Él. Aleluya. Este es un tiempo para que exaltemos a nuestro Rey, nos gocemos en su presencia. Ha entrado el Rey de Gloria a este lugar. Ha entrado el Rey de Gloria. Qué bueno que ha sido Dios con nosotros, qué bueno que podamos alabar su nombre, porque Él es digno de ser exaltado, Él es digno de toda la alabanza, de la adoración, de
que nuestras palabras expresen la admiración hacia Dios, porque eso es la alabanza, eso es la adoración, que es la admiración por Dios que nos hizo, que creó los cielos y la tierra. Vamos con las preguntas y las respuestas. Seguimos estudiando el libro de Romanos, vamos en el capítulo 14, por favor aliste su Biblia, Romanos capítulo 14, y vamos con la primera pregunta. Leemos Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, según ese texto que leímos de Romanos capítulo 14, versículo 22, la pregunta, ¿quién es bienaventurado? Por favor, escriban su respuesta. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muy bien, vamos a dar la respuesta. Repitamos la pregunta, ¿quién es bienaventurado? La respuesta, según Romanos capítulo 14, versículo 22, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muy bien, siguiente pregunta, según Romanos capítulo 14, versículo 23. Leámoslo, por favor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Según Romanos capítulo 14, versículo 23, entonces hagamos la pregunta, ¿quién es condenado? Escriba, por favor, su respuesta. ¿Quién es condenado? Según Romanos capítulo 14, versículo 23, leámoslo, por favor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la respuesta, el que duda sobre lo que come. Repitamos la pregunta, ¿quién es condenado? Según Romanos capítulo 14, versículo 23, el que duda sobre lo que come. Muy bien, lo están haciendo perfectamente. Tercera pregunta, leamos Romanos capítulo 14, versículo 23 y ya hacemos la pregunta. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la pregunta, ¿por qué es condenado el que duda sobre lo que come? ¿Por qué es condenado el que duda sobre lo que come? Según lo que leímos de Romanos capítulo 14, versículo 23. Por favor, escriban su respuesta y leamos nuevamente Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, la respuesta sencilla, porque no lo hace con fe. Porque es condenado el que duda sobre lo que come, porque no lo hace con fe. Cuarta pregunta, según Romanos capítulo 14, versículo 23, leámoslo, por favor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, según este texto de Romanos capítulo 14, versículo 23, la pregunta, ¿qué es pecado? Mientras usted escribe la respuesta, leamos nuevamente el texto de Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Todo lo que no proviene de fe. Todo lo que no proviene de fe. Quinta pregunta. Leemos Romanos capítulo 15, versículo 1, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta, ¿qué debemos hacer los que somos fuertes? Escriba por favor su respuesta. Leamos nuevamente Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muy bien, todos los que están escribiendo sus respuestas lo han hecho perfectamente. Vamos a dar la respuesta. ¿Qué debemos hacer los que somos fuertes? Soportar las flaquezas de los débiles. Eso debemos hacer los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. Última pregunta.
según Romanos capítulo 15, versículo 1, leámoslo por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La pregunta entonces, por favor atentos, ¿qué no debemos hacer? Leamos nuevamente Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Según Romanos capítulo 15, versículo 1, la respuesta, agradarnos a nosotros mismos. Muy bien, qué bueno que ustedes han participado, que han escrito las respuestas, que lo han compartido con su familia. Qué bueno que ha sido Dios con nosotros, que nos permite llegar a sus casas, que nos permite llegar a los lugares donde ustedes se encuentran y que también nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios con nuestras preguntas y las respuestas. Vamos a ver esta información que tenemos muy importante para cada uno de nosotros y viene Ivonne a compartir el mensaje. El Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Desde Estados Unidos, Héctor Manso y Nathan French. Desde Canadá, Charles Fisher. Iglesia Cristiana Pai, junio 20 al 23. Calle 17A, número 3361, sede principal. Jueves 20, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. Viernes 21, 8:30 de la mañana y 6 de la tarde. Sábado 22, 8:30 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 23, 6 y 8 de la mañana. Clausura 3:30 de la tarde. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Entrada libre. Hoy vamos a hablar acerca de la fe inquebrantable que nos hace tomar decisiones valientes. Y en la palabra del Señor encontramos allí en la Biblia unas historias que son tremendas para nosotros en un tiempo como hoy, por supuesto. No es que el Espíritu Santo haya dejado de trabajar en tiempos contemporáneos, sino que Él sigue trabajando en muchas personas. Pero la Biblia viene a ser esa semilla que implanta en nuestro espíritu, implantada en nuestro espíritu, pues hace que la fe empiece a crecer en nosotros. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y en ella se encuentra la historia de Ruth, un libro muy pequeñito en la palabra después del libro de Jueces. Es una historia que se desarrolla en ese tiempo, un tiempo duro, un tiempo en el que muchas personas estaban buscando, tal vez como ahora, ¿no? Un lugar más seguro. Se desplazan muchas personas en estos momentos de la historia, pero en ese momento Ruth, su familia también fue una familia desplazada. Se van a un lugar con su familia, con su esposo y con su suegra, con sus suegros, y esto en pos de una nueva vida, buscando un nuevo lugar para que ellas puedan tener una provisión. Pero resulta que las cosas empiezan bien, pero en el camino comienzan a ser un poco diferentes. Comienza Ruth a tener un declive, sobre todo en su familia, y es un declive porque su esposo fallece y Ruth queda, pues digámoslo, para la historia de ese momento, el ser una mujer viuda, desprotegida, tal vez sin una provisión económica estable, sin un apellido, en la cultura que estaba viviendo, pues esto representaba que Ruth podía llegar fácilmente a un momento desesperado de aguantar hambre, de pasar necesidades, de ser despreciada por la sociedad, y sumándole a esto que no tenía hijos, ¿no? Era muy diferente ser una viuda con hijos a ser una viuda sin hijos. Entonces, precisamente en ese momento tan crucial de la vida de Ruth, pues se enfrenta a una decisión tremenda, y es avanzar de la mano de Dios o devolverse en el camino. Yo creo que muchas personas que están observando o escuchando esta célula pueden estar en esa encrucijada del alma, ¿no? Entre la espada y la pared. Avanzo en medio de la circunstancia difícil, o más bien me detengo y retrocedo
en los pensamientos o evitando la circunstancia que está pasando. Pues bien, hoy quiero decirle que las circunstancias no le dan forma a nuestra vida, y eso lo tenía muy claro Ruth, porque ella, en medio de la dificultad que estaba pasando, en medio de la situación que tenía en su corazón, porque imaginémonos a Ruth, una mujer que no tenía dinero, que su suegra también había perdido a su esposo, que no tenían estabilidad económica, que no tenían un apellido que les protegiera, pues ellas podían perfectamente en ese momento decir cada una me voy por su lado, ¿no? De hecho, una de las nueras de Noemí hace esto, se va a su tierra, se devuelve a la casa de sus padres, pero Ruth no miró hacia atrás. Ruth empezó a seguir el camino que le estaba planteando el Señor. Y usted me dirá, pero ¿cómo Ruth conoce del Señor? Pues bien, Noemí era una persona que tenía conocimiento de la palabra del Señor, y por eso inicié informándole lo que dice la Biblia en Romanos 10:17. Y por eso es que Ruth, al escuchar lo que su suegra tal vez le había contado, le había mencionado, le había informado acerca del Dios Todopoderoso, es que Ruth empieza a atesorar esa palabra en su corazón. Y al atesorar esa palabra en su corazón, empieza a generar en ella un fortalecimiento de su fe, un crecimiento en la fe en Dios. Y por eso es que ella se atreve entonces a tomar una decisión muy valiente, a pesar de que no tenía tal vez un futuro promisorio hasta ese momento, a pesar de que no quiso volver a la casa donde de pronto podrían ayudarle o tener una circunstancia difícil. Ella toma una decisión valiente, y esa decisión la encontramos en Ruth capítulo 1 versículo 16 al 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que viviereis viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa decisión implicaba todo lo que ella amaba, todo lo que ella quería, todo lo que ella había soñado, la estabilidad que en algún momento había tenido, pues simplemente lo dejó de lado, y ella comenzó a dar grandes pasos de fe. Y esa historia de Ruth nos enseña a nosotros a ser triunfadores, a tomar decisiones valientes, conforme a la voluntad del Señor. Esa es la historia que nos cuenta Ruth. Entonces empezamos a desglosar de acuerdo a lo que Ruth va haciendo, pero aplicándolo a nuestra vida en este momento. Así que si usted está pasando por una necesidad, si está en este momento en una encrucijada, si está en medio de una dificultad o circunstancia difícil y necesita tomar una decisión, de seguro que leyendo la palabra del Señor en el libro de Ruth, usted tomará una decisión sabia de acuerdo a lo que ese libro nos enseña el Señor a través de su palabra. Lo primero, nosotros tenemos que desarrollar valentía para enfrentar el miedo. Ruth, a pesar de las dificultades en ese momento, no tuvo temor. Ella simplemente confió en el Señor y descansó en la palabra del Señor. Confió en lo que el Señor le estaba prometiendo. Y ella sabía que si daba esos pasos de fe, que si accionaba la fe de lo que en algún momento había escuchado de parte de Noemí acerca del Señor, simplemente el Señor iba a hacer grandes cosas. Y por eso usted tiene que tener en cuenta que cuando le abrimos la puerta al temor, tal vez es cuando nosotros encontramos una parálisis, no podemos avanzar. El temor es incredulidad, el temor es desconfianza en el Señor, el temor hace que nosotros no creamos a la palabra que el Señor nos ha entregado. Por lo tanto, dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos confiar en que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, el que nos guía a toda verdad, el que guía en nuestro camino los pasos que debemos dar, y así empezamos a desechar el temor. El Espíritu Santo nos lleva a conquistar grandes terrenos, a hacer grandes cosas. Otro punto que vemos en la vida de Ruth es que ella tenía valor propio. Muchas veces cuando tenemos problemas con la autoestima, cuando hemos determinado por pensamientos que
vienen a nuestra mente, que se crean a partir de experiencias, de frases que alguna persona nos dijo por situaciones que vivimos, nuestra baja autoestima empieza a bajar, ¿no? Empieza a descender en nosotros. Nos consideramos personas que no podemos alcanzar los sueños, que no podemos tener una vida plena o un triunfo. Pero lo que nos enseña Ruth es que ella tenía una profunda confianza en sí misma. Ella sabía quién era, ella sabía que podía sacar adelante en cualquier momento de su vida podía salir adelante y podía alcanzar lo que ella se propusiera. Y ese es el valor que nosotros debemos tener como un reservorio en nuestro corazón. ¿Por qué podemos tener un valor propio ideal? Porque el Señor nos dice en su palabra que Él nos ama. El Señor dice en su palabra que somos sus hijos. El Señor dice que Él trabaja en nosotros, que Él habita nuestra vida, en nuestro espíritu. Y además nos dice que Él nos ama con amor eterno. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es el Señor el que nos lleva, el que nos ayuda a trabajar y además el que nos da éxito en todas las situaciones. Si el Señor nos ama, entonces ¿por qué nosotros hemos de despreciar nuestra vida o hemos de despreciar las capacidades o dejarlas en poco si es el Señor el que nos formó? Otro punto importante es que Ruth aprendió a resistir la tentación. Nosotros debemos aprender a resistir la tentación y muchas veces consideramos que la tentación es muy dirigida hacia las cosas inmorales, hacia el pecado, pero también es una tentación el tener un pensamiento contrario a lo que el Señor nos ha entregado en su palabra, el estar tentados de pronto constantemente a pensar argumentos que rechazan lo que el Señor dice en su palabra acerca de lo que podemos hacer, acerca de lo que podemos tener, acerca de lo que podemos alcanzar. Y por eso tenemos que ir un paso más avanzado. Dice la palabra del Señor que no podemos dar ventaja al enemigo, y el dar ventaja al enemigo es dejar que esos pensamientos o esos argumentos desechen la palabra de Dios en nuestra vida. Por supuesto, el pecado también es una tentación, y si vemos la vida de Ruth, ella estaba enfocada, ella se enfocó en el propósito y en la tarea que debía hacer, y era el cuidar de su suegra, era llegar a una tierra y comenzar a trabajar, comenzar a desarrollar su potencial, empezar a hacer las cosas con excelencia, y ese era el propósito que ella tenía. Tenía que formar una nueva familia con su suegra, sí, con ella misma, pero ella estaba dispuesta a trabajar, a ser valiente, y por lo tanto vemos a una mujer que no se dejó permear por ningún pensamiento, que no le dio ventaja al enemigo. Otro punto importante que encuentro en la vida de Ruth y que quiero que también usted lo tenga muy presente es que ella tenía una certeza en su corazón acerca de que la fuerza provenía de Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos refugiamos en nuestro propio conocimiento, nos refugiamos en las palabras de fortaleza que tal vez la persona que tenemos al lado nos pueda decir. Esperamos una palabra de ánimo, de motivación, tal vez del líder de nuestra congregación, pero eso no muchas veces se da, ¿es cierto? Esto lo vemos también en la vida del Señor Jesús. Cuando Él entra a Jerusalén, todo el mundo comenzó a poner ramos de olivo y a decir que Él era el Mesías, pero a la siguiente semana ya lo estaban crucificando, estaban hablando mal del Señor Jesús y de su ministerio. Entonces no podemos esperar que siempre nos pongan ramas de olivo, no podemos esperar siempre palabras de motivación de otras personas, sino que la fuerza y la motivación vienen de nuestro ser interior, vienen del Espíritu Santo de Dios que habita en nuestro corazón. De hecho, la palabra del Señor lo confirma que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Leamos por favor 2 Corintios 3:5 y Filipenses 2:13. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que confiemos en el Señor y usemos la fuerza de Dios trabajando en nosotros para alcanzar aquella tarea, aquel objetivo que nos hemos propuesto.
Otro punto también muy importante, que este sería el quinto punto de nuestra célula, y es tener una determinación inquebrantable. Muchas veces hemos conocido personas, hemos nosotros actuado de esta manera, y es que iniciamos un proyecto pero no lo culminamos, y no podemos iniciar algo sin terminarlo. Es más, no deberíamos iniciar algo si no tiene un fin y un propósito final para que nosotros podamos decir hemos sido exitosos, y eso solo lo conseguimos con determinación, porque la decisión de Ruth era llegar hasta la tierra donde Noemí le había dicho que había posibilidades de tener una nueva vida. Ella caminó lo que tenía que caminar, ella hizo caso a lo que Noemí le estaba indicando, y finalmente conoce a su esposo, a Boaz. Y de ahí para adelante conocemos la historia feliz de la vida de Ruth. Pero si ella no hubiese iniciado con una decisión determinante en su vida y no hubiera seguido en esa decisión inquebrantable, en esa determinación inquebrantable, puesta allí firme en lo que había recibido, en lo que estaba realizando, pues simplemente no hubiese alcanzado a realizar lo que ella se había propuesto desde el principio. Por eso es necesario que tengamos decisiones, que tomemos resoluciones y que permanezcamos firmes en aquella palabra que el Señor nos ha entregado y en el propósito que nosotros hemos determinado en nuestro corazón. Por eso el título de esta célula se llama Fe inquebrantable, decisiones valientes. No podemos desfallecer en la fe, debemos avanzar. Y además tenemos el respaldo del Señor. Mire lo que dice Job capítulo 22, versículo 27. Porque tú determinarás la cosa y ella se te cumplirá, y sobre ti irradiará la luz de tu rostro. El Señor espera que usted y yo seamos determinados, que demos pasos de fe, y el Señor simplemente hará lo que tiene que hacer. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es creer en el Señor y en su palabra, y Él hará el resto. Y por último, tenemos que identificarnos con el Señor Jesús. No podemos estar identificados con cualquier situación, con cualquier circunstancia, con cualquier palabrería que viene a nuestra boca. No podemos identificarnos con nuestro pasado, no podemos identificarnos con la culpabilidad, con lo que a otra persona le sucedió. Si tal vez Ruth se hubiese identificado con lo que la otra nuera de Noemí estaba diciendo, ella también hubiese podido desistir. Si Ruth se hubiese identificado con los trabajadores que de pronto negaban que ella estuviera en ese campo, si se hubiera identificado con su vida pasada porque era una moabita, a lo mejor la determinación no hubiese servido para ella y no hubiese alcanzado sus propósitos, pero ella se identificó con las palabras que ella había recibido de Dios, se identificó con esa mujer trabajadora y con esa fuerza que provenía del Señor. Y nosotros tenemos a Cristo. Identifiquémonos con su obra redentora, identifiquémonos con la victoria de Cristo. Somos hijos de Dios y somos coherederos juntamente con Él. Entonces no nos identifiquemos con la circunstancia, identifiquémonos con la obra del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De esta manera concluimos nuestra célula. Recuerde que no son las circunstancias lo que dan forma a nuestra vida, no son ellas las que deben guiar las decisiones para que nosotros desarrollemos una vida plena y feliz, sino debe ser la palabra del Señor. Y recuerde este versículo bíblico que dice Hebreos 11, capítulo 6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Así que hoy quiero invitarlo a usted que se encuentra en su casa o conduciendo o en algún lugar y que tal vez ha tenido dificultades en los últimos días, que tal vez no conoce del Señor o que se alejó del Señor o que simplemente está ansioso y nervioso por la situación que está pasando, a que haga esta oración que Danilo le dirigirá, y de esta manera usted encontrará paz en su corazón y sobre todo comenzará a tener una vida nueva donde está el Señor Jesucristo y donde usted hará parte de la familia de Dios. Muy bien, vamos a invitarlo a que usted haga esta oración por primera vez. Esto no es una coincidencia ni es producto del azar. Esta cita
estaba planeada desde antes de la fundación del mundo para que usted hoy, a esta hora, a través de esta palabra, a través de este mensaje, recibiera a Jesús como su Señor y Salvador. Él es un caballero, Él no lo está obligando. Usted toma la decisión. Lo que le puedo decir es que la palabra dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sencillo, hay que creer y hay que declarar. Así que yo lo voy a guiar con esta oración. Usted simplemente va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo, pero lo que va a repetir, usted lo va a creer. Cierre sus ojos. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento, Señor. Creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que eres mi Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día te levantaste de los muertos. Venciste la muerte, venciste a Satanás. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora que vives en mí, te pido, Espíritu Santo de Dios, que me guíes a toda verdad, que cada día de mi vida me llenes con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, aquí aparecen unos teléfonos para que se contacte con nosotros. Queremos hablar con usted, orar con usted. Y recomendaciones básicas. Primero, ore. ¿Qué es orar? Orar no es un acto penitente ni un acto aburrido. Orar es hablar, interactuar directamente con Dios, con nuestro Padre Celestial. En Hebreos dice que por la sangre de Jesús tenemos entrada a ese trono, a esa sala, a ese lugar donde está el Señor, sin intermediación, sin absolutamente nada. Podemos dirigirnos a Él orando. En segundo lugar, congréguese. Es importante porque usted a partir de este momento hace parte de una familia y esa familia es la familia de Dios. Así que si usted se congrega, recibe y recibe palabra. Y número 3, adquiere una Biblia. Comience a leer la palabra en el Nuevo Testamento con los Evangelios, los Salmos, los Proverbios, porque como bien lo dijo Ivonne en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. No viene la fe por otro método diferente, solo por la palabra de Dios. Así que felicitaciones por lo que usted ha hecho y preparémonos, porque ya viene Cristian con la oración, la intercesión por sus peticiones. Bueno, vamos a orar por cada una de las peticiones. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones como lo hizo Ruth. Debemos confiar en que Dios es todopoderoso, que Dios no solamente puede, sino que también quiere. Quiero decirle que Dios no está enojado, que Dios no es un Dios lejano, que Dios está atento a sus oraciones, a nuestras peticiones, que Él quiere responderlas, que Él quiere hacer un milagro en su vida. Dios está ahí presente con usted, lo ha sostenido, lo ha acompañado. Quizás usted está pasando por un momento de dificultad, de pronto le dieron un resultado médico que es negativo, pero la Biblia dice que Jesucristo anuló el acta que era contraria a nosotros y todas las cosas fueron sometidas debajo de sus pies. Así que oremos con la certeza, con la seguridad de que cuando nosotros oramos, Dios responde y Él está interesado en ayudarnos en cada una de las cosas que le pidamos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada persona, Señor, que ha estado aquí atenta a nuestra célula en casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, Señor, que tú conoces cada una de nuestras peticiones. Sabemos, Señor, que tú estás en cada uno de los hogares, en cada una de las casas, aún en los hospitales, en las cárceles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos nuestras peticiones en tus manos, Señor. Oramos por cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, para que haya un milagro en la economía familiar. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que hay cielos abiertos sobre las casas. Ato ese espíritu de pobreza, de endeudamiento, de escasez. En el nombre de Jesús de Nazaret le ordeno que suelte la economía familiar y declaro que vienen tiempos de restitución, de restauración sobre su casa. Declaro
que Dios bendice la obra de sus manos. Te pedimos, Señor, que tú seas colocando, Señor, en las mentes de cada uno de mis hermanos una nueva idea para negociar, para emprender en el nombre de Jesús de Nazaret, que se firman los contratos, que las deudas, Señor, de los dineros que nos deben nos pagan en el nombre de Jesús de Nazaret, y que viene una provisión extraordinaria, Señor, no solamente para pagar lo que debemos, Señor, sino para también vivir en sobreabundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hemos decretado sobre nuestra economía bendición. Abra sus manos y dígale: Señor, bendice la obra de mis manos, y que todo lo que yo haga tenga tu gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. También oramos, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, en los oyentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú seas restaurando las relaciones, Señor, aquella necesidad, oh Dios, de restauración de los matrimonios, las peticiones, Señor, de restauración de los hijos, de las relaciones entre los padres y los hijos, Señor, las ponemos en tus manos y te pedimos que el poder del Espíritu Santo actúe poderosamente, Señor, en cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya restauración de las relaciones, Señor, que haya perdón, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ese espíritu que ha querido traer disolución, contienda, Señor, pelea, Señor, altanería, gritería, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos en el nombre de Jesús y le ordenamos que suelte las mentes de nuestros hijos, que suelte en el nombre de Jesús de Nazaret las familias, que se vaya y que no vuelva más. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ordeno restauración sobre su casa, sobre su familia. Declaro que el poder del Espíritu Santo está actuando poderosamente en usted, en su casa, en sus hijos, que sus hijos vuelven, que escuchan la palabra de Dios, que escuchan a Dios obrando en sus corazones, hablando en ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay restauración, hay restitución en el nombre de Jesús de Nazaret. También en este momento, Señor, oramos por cada familia, por cada cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la restauración, Señor, de la salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato todo espíritu de enfermedad, como quiera que se llame, que ha traído dolor, que ha traído quebrantamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que salga de los cuerpos ese espíritu que ha traído angustia, dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salga ahora mismo, espíritu de enfermedades generacionales, de muerte prematura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que salga de los cuerpos ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a su cuerpo que funcione normalmente, a sus órganos que reciban salud, que se revitalicen en el nombre de Jesús de Nazaret, que esos dolores que ha tenido en el nombre de Jesús de Nazaret desaparezcan ahora mismo, que se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad de la ansiedad, de la depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, libertad del espíritu de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que hay un milagro que está sucediendo en cada oyente en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos plenamente seguros, Señor, de que tú estás obrando un milagro en nuestra economía, en nuestra familia, Señor, en nuestra salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invito a que usted que ha creído se levante del lugar donde usted se encuentra, que le dé gracias a Dios, levante sus manos, alabe y bendiga el nombre del Señor. Puede ser que usted en este momento no esté viendo un milagro, pero crea plenamente convencido, con la fe que es osada, que usted lo ha recibido, que usted está recibiendo el milagro, que Dios está obrando en usted. Levántese de ese lugar y comience a darle gracias a Dios por su milagro. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento en nuestra célula Pay en Casa. Los bendigo. Declaro que esta semana es una semana bendecida, donde los cielos estarán abiertos, donde su familia será restaurada,
restaurada, donde usted recibirá un milagro de Dios que lo dejará asombrado, porque Dios es experto en darnos las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo invitamos para que nos acompañe en cada una de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, sea en la sede Contador o en la sede principal de PAI. Lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal a través de los canales digitales y que nos acompañe en cada una de las células aquí que estamos acompañándolos a ustedes en su casa. Y nos encontramos dentro de 8 días, 7 en punto de la noche, a través de Ambiente Estéreo o a través de cada una de las redes sociales de PAI. Los bendigo. ¡Feliz noche! El Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Desde Estados Unidos, Héctor Manso y Nathan French. Desde Canadá, Charles Fisher. Iglesia Cristiana PAI, junio 20 al 23. Calle 17A, número 3361, sede principal. Jueves 20, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. Viernes 21, 8:30 de la mañana y 6 de la tarde. Sábado 22, 8:30 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 23, 6 y 8 de la mañana. Clausura 3:30 de la tarde. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Entrada libre.